Buenos días. Para mí es un placer el poder estar compartiendo espacio y tiempo con el poder enfermero, que es un poder además no en abstracto, sino un poder hacer. De hecho, estas jornadas es una de las cosas que durante ya 6 años viene haciendo la enfermería. No podemos eludir a la hora de decir unas palabras y situarnos en el contexto, pues el momento en el que estamos todos, un momento, como es conocido, de una crisis, pero una crisis en la que el escenario que se plantea no solamente es un escenario económico, sino que va a haber una necesidad de ajustar la vertebración social. No podemos aplicar las mismas soluciones a problemas que son completamente diferentes. Cuando se habla de crisis, siempre desde el punto de vista económico se busca lo del valor refugio, que habréis oído, pero el oro es el valor refugio. Desde una perspectiva un poco más social, yo creo que el valor refugio de una crisis son las personas, aquellas personas las que podemos sacar un compromiso, y las que personas como puede ser la enfermería, que además la crisis puede ser una oportunidad de resaltar y de poner en valor aquello que siempre ha tenido y que probablemente es el momento de llevar a la práctica, como son determinadas competencias clínicas para que la enfermería cada vez tiene mayor capacitación académica y práctica. Yo creo que es el momento de ese tipo de utilidades de la enfermería, llevarlas de verdad a la práctica, y estoy hablando de campos de todos conocidos como son la atención domiciliaria, la atención a crónicos, todo lo que supone una mayor continuidad asistencial que verá reflejado y tendrá su impacto en la mejor calidad que se pueda ofrecer a la población. Además, tenemos un punto de partida para este tipo de cosas favorable, puesto que todas las encuestas dan una percepción muy positiva de la enfermería para el ciudadano. Por eso yo creo que en esta jornada vais a tener la oportunidad de poner en común una serie de ideas o de ítems que van a ser muy relevantes en los próximos tiempos, como la seguridad clínica, la investigación, las TIC, la innovación, la gestión clínica, y todo ello además impregnado necesariamente en el asunto de los valores, que sí que se va a tratar también en esta mesa, y valores además necesarios más en estos momentos, y que la enfermería puede ser además un garante de ese tipo de valores, como son la integridad, como son la ejemplaridad pública de la que habla Javier Romá. Es un momento en que necesitamos recuperar, además de los incentivos que algunos llaman hedonistas de cara a nuestro trabajo diario, incentivos más éticos, como el de haber cumplido la profesionalidad, etc. Yo espero que estas jornadas sean provechosas para todos, seguro que lo son, porque de ser así, seguro que tiene una repercusión clara en el hospital, en el departamento y por lo tanto en los ciudadanos que se aquí en los Gracias.